En Bolivia, entre calles polvorientas, en barrios donde la noche cae temprano y las luces tardan en encender, se escondió un hombre capaz de lo inimaginable. Un rostro común, una sonrisa tranquila, un servidor del Estado. Pero detrás había algo roto, algo oscuro. Este es el caso de Richard Chope Flores, el asesino y agresor que actúa en silencio, atrapando víctimas como insectos, mientras el sistema, por negligencia o corrupción, lo dejaba caminar libre. Bienvenidos a Ecos de un crimen siniestro. Hoy escucharemos un eco que nunca debió existir. A simple vista, Richard Choque era un joven más del barrio, tranquilo, de esos que saludan con la cabeza inclinada, que hablan despacio, casi tímidos. Pero la gente que lo conoció recuerda algo inquietante. Nunca destacaba. Era invisible, pero observaba. Siempre observaba. Su vida comenzó como la de muchos. Estudios, trabajo, relaciones breves, nada extraordinario. Nada que avisara el monstruo que vendría. Pero dentro de él crecía un deseo oscuro, una necesidad de control. El poder sobre otros, sobre las más vulnerables. Ese poder se convirtió en obsesión, y la obsesión en crimen. La primera vez que la policía supo su nombre fue por secuestro y agresión. Fue juzgado, condenado. En teoría, debía permanecer tras los barrotes. Pero algo falló. Un documento, un sello, una firma, y Richard salió. Salió como si la justicia no importara. No salió a las calles con un arma en la mano. No gritó, no persiguió en la oscuridad. Era más sutil, más metódico. Se escondió detrás de una pantalla. Creó perfiles falsos, algunos como policía, otros como estudiante, otros como empleador. Promesas de trabajo, de becas, de dinero. Las víctimas lo veían como oportunidad. Él las veía como presas. Los mensajes eran simples. Tengo un trabajo para ti. Necesito gente para un proyecto. Paga una pequeña inscripción y te contrato. ¿Inocente? No. Era un lazo. Y una vez que alguien respondía, era difícil escapar. Las jóvenes acudían, algunas por necesidad, otras por curiosidad. Richard abría la puerta con amabilidad. Café, conversación ligera, una sonrisa falsa. Nadie sospechaba. ¿Por qué deberían? Él parecía normal. Pero detrás de esa puerta, la realidad cambiaba. Las paredes se convertían en jaula, la amabilidad en amenaza. La puerta que se cerraba ya no se abría. Dicen que en la mente de Richard no había remordimiento, solo método, dominio, disfrute del miedo ajeno. Algunas sobrevivieron para contarlo. Otras no tuvieron esa oportunidad. Imaginen por un momento una noche fría en el Alto. Las calles casi vacías, los perros flacos buscando comida entre bolsas rotas. Una joven camina mirando el teléfono. Richard le escribió: «Ya está listo el trabajo, ven hoy, es rápido». Ella respira hondo. Necesita el dinero. El techo de su casa gotea cuando llueve. Su madre está enferma. Una oportunidad, piensa.
Solo una entrevista. Toca la puerta, él abre. La sonrisa cortés, el saludo tranquilo. Y la casa, silenciosa. Demasiado silenciosa. Afuera, nadie escucha. La calle está vacía. El viento golpea las ventanas. Adentro, ella siente un frío distinto, el de la intuición. Algo no encaja, pero ya está dentro. La puerta se cierra. El clic del cerrojo suena como una sentencia. Richard le pide sentarse. Preguntas rutinarias. Nombre, edad, ¿qué experiencia tienes? Todo normal, hasta que ya no lo es. Su tono cambia. Se inclina demasiado cerca. La mirada se vuelve fija, calculadora. Ella se levanta para irse. Él bloquea la salida. El silencio se vuelve pesado, irrespirable. En ese instante, ella entiende que no es una entrevista. Es una trampa. El resto fue horror. Horas que parecieron eternas. Lágrimas sin sonido porque gritar no servía. Él tenía control. Él disfrutaba el miedo. No todas regresaron a casa. Y los cuerpos que sí volvieron sin voz. El caso explotó en 2022. Una madre denunció la desaparición de su hija. Luego otra y otra. Las pistas apuntaban al mismo nombre: Ricardo Choque Flores. La policía fue a su casa. Lo que encontraron no debería existir en la casa de un hombre que estaba libre. Listados de contactos femeninos, mensajes guardados, ropa de mujeres que ya no estaban, restos que nunca debieron encontrarse. La prensa llegó rápido. Vecinos comentaron que era callado pero amable. Nadie imaginó el monstruo. Y lo más indignante, él ya había estado preso. Debía seguir preso, pero el sistema falló. Y por ese fallo, murieron inocentes. Bolivia estalló en rabia. Marchas, velas, gritos pidiendo justicia. Se habló de corrupción, de jueces, de negligencia. ¿Quién lo dejó libre? ¿Quién firmó su salida? ¿Quién responderá por las vidas perdidas? Él no actuó solo. Actuó bajo la sombra de la impunidad. Finalmente fue capturado, sentenciado a 30 años sin derecho a indulto. Un castigo que muchos consideran poco para tanto daño. Pero hay una verdad amarga en todo esto. Nada devolverá a las víctimas. Nada borra el trauma. Nada repara a las familias. Nada limpia el silencio que las rodeó. Richard Choque Flores no fue un asesino que apareció de la nada. Fue el resultado de una sociedad que no escuchó, de un sistema que falló, de una justicia que soltó al lobo entre corderos. Cuando caminamos por la calle, vemos rostros comunes. Nadie lleva escrito en la frente lo que es capaz de hacer. Monstruos aparentan ser gente tranquila. Vecinos, amigos, funcionarios. A veces, el depredador está más cerca de lo que imaginas. No recordamos a Richard Choque Flores para glorificarlo, sino para no olvidar lo que ignorar puede costar. Este fue el caso que estremeció a Bolivia, un eco que aún resuena en las noches frías de El Alto, un susurro que dice: la confianza es una puerta, el peligro está en quien dejamos entrar. Si te interesan historias donde la realidad supera al horror, suscríbete a Ecos de un Crimen Siniestro. Aquí, recordamos lo que otros preferirían esconder.